Buenos días a todos los asistentes a este coloquio online de Executive Forum. Hoy tenemos como invitado a don Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la PYME, de la pequeña y media empresa, dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Buenos días, don Raúl. Gracias por venir a Executive Forum. Buenos días, encantado. Sí, es un placer tenerle con nosotros. Como estábamos diciendo, pues es la segunda vez que tenemos con nuestras jornadas a don Raúl, ¿verdad? Que estábamos diciendo que hace 2 o 3 años también estuvimos con él en el Hotel Palace, un desayuno informativo, ¿no? Junto con él se encuentra don José Ramón Castro, que es el nuevo director general de Digital Industries en Siemens España y Portugal, cargo que ocupa desde hace unas pocas semanas, creo, ¿no? Desde el 1 de octubre. Buenos días, don José Ramón. Buenos días, César. ¿Qué tal? Encantado de tenerle con nosotros. Antes de cederle la palabra al director de Siemens para hacer la presentación del secretario, quiero recordar, como siempre, que este evento se retransmite de forma simultánea en tiempo real en Zoom y en YouTube. Los asistentes que nos siguen por estas plataformas nos pueden plantear sus preguntas al secretario de Industria a través de las mismas, ¿no? Aprovecho también para decir a nuestros asistentes, a los que nos están viendo en estos momentos, que nos pueden seguir también en Twitter a través del hashtag que aparece aquí arriba de la imagen, Coloquio Industria. Muy bien, pues vamos a comenzar. Cedo la palabra, como decía, a don José Ramón, director general de Siemens Industries. Es su turno. Muchísimas gracias, César. Buenos días. Gracias por la presentación. Para mí es un placer compartir mis reflexiones con el secretario de Industria, don Raúl Blanco, que es una persona que además es sensible a la problemática que actualmente vivimos en la industria española y que continuamente está impulsando, digamos, iniciativas para buscar soluciones para asegurar el futuro de la misma. Seguramente todos somos conscientes de la situación tan complicada que vivimos, un entorno económico realmente pues, incierto, inestable, diría yo en algunos casos hasta volátil. Es una situación que nosotros como empresas, como industria, como sector, pues debemos ser capaces de afrontarla con la capacidad de tener una mentalidad cambiante para poder prepararnos y, por qué no, pensar en liderar los cambios que nos vienen en nuestros mercados. Con estas perspectivas, nuestra tecnología, la tecnología de Siemens, es una tecnología amplia e innovadora que permite, junto con nuestros clientes, desarrollar soluciones para poder cubrir sus digamos, necesidades y llevar a la industria a la transformación digital tan importante hoy en día. Siemens es una compañía innovadora y es el grupo industrial más importante de Europa. Este año celebramos 125 años en España, estando junto a nuestros clientes a través de nuestro know-how, como bien decía, para poder aportar las mejores soluciones, para poder mantener la posición fuerte y, por qué no decirlo, de liderazgo en algunos sectores. Somos testigos de la convergencia entre los mundos. La transformación digital trae consigo la convergencia de dos mundos, el mundo IT y el mundo OT. Tenemos que ser capaces de, primero, ser conscientes de que existen barreras y que esas barreras tenemos que derribarlas para que ambos mundos puedan fluir, puedan comunicarse, puedan colaborar y de alguna manera puedan facilitar a que la transformación digital de nuestras industrias sea todo un éxito y más aún en el marco económico en el cual nos encontramos. Ante esta nueva situación, pues lo que nos demandan los clientes es tener a su empresa, ser capaz de ser flexible, eficiente, rápida y segura para poder ciertamente asumir o afrontar todos esos retos, a ser capaz que todas las industrias sean o tengan la capacidad de poder mejorar en local y también poder funcionar en remoto. Fundamentalmente hoy el trabajo en remoto es esencial debido a que así podemos evitar la movilidad de las personas. La digitalización trae consigo sin duda mejora en lo que es la producción, pero también trae consigo una capacidad de decisión por parte de la alta dirección de las empresas, ¿vale?, para tomar decisiones debido a los datos, a los indicadores que hoy en día la digitalización les puede aportar.
y así poder llevar a sus empresas a, de alguna manera, acompañar los cambios del mercado y, por qué no, vuelvo y repito, a liderar los cambios del mercado y a ser cada vez más competitivos ante sus principales competidores. Este es un gran valor diferencial que Siemens aporta a la industria. Nosotros somos la única empresa industrial capaz de ofrecer el gemelo digital, que, digamos, cubre desde el desarrollo o el diseño de un producto o de su producción, su simulación y también su puesta en operación a nivel de producción, hasta el mantenimiento propio de las plantas. Es decir, nosotros cubrimos y realimentamos el ciclo a través de lo que llamamos el gemelo digital. Ejemplos de la aplicación de la digitalización o transformación digital en las empresas es la aplicación de la inteligencia artificial. Según un estudio en los procesos de fabricación, según un estudio que nosotros hemos hecho recientemente, en 5 años, el 54% de las empresas incorporará en sus procesos de producción la inteligencia artificial de forma parcial o total. Y eso es algo que desde ya tenemos que ser conscientes y trabajar en esa línea. La recuperación de la industria post-COVID, post la crisis sanitaria que estamos viviendo, es fundamental y es prioritaria para todos y cada uno de nosotros. Para ello resulta primordial establecer un pacto de Estado por la industria, como ya existe en otros países europeos, que quede de alguna manera provisto de un presupuesto que permita impulsar todas aquellas acciones, medidas y proyectos necesarias para poner a la industria en la posición que le corresponde. España se tiene que convertir en un hub tecnológico internacional, no solo en industria, sino también a nivel de infraestructuras. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser referencia y creo que es el momento ahora de trabajar en ello. Hay que diseñar un plan a medio y largo plazo que nos permita afrontar los nuevos retos y que las empresas tengan claro cuál es el panorama que se vive y de alguna manera ofrecer esa seguridad, esa confianza para además atraer nuevas inversiones a nuestro país. Existen muchísimas pymes en España con una alta capacidad innovadora, que actualmente muchas de ellas se encuentran con barreras diarias, continuamente, y eso tenemos que derribarlo. Tenemos que aumentar e incrementar la inversión en I+D+I, y en ello la administración juega un papel fundamental. España debe reindustrializar su economía. Debemos lograr a través de la industria, pues, tener un modelo económico más sólido y más equilibrado e intentar llevar a la industria a ese 20% tan deseado y que hemos perdido en los últimos años. El acuerdo que se ha llegado a nivel de Unión Europea, en el seno de la Unión Europea, a nivel de lo que es la aprobación del plan de recuperación de la economía, constituye una oportunidad, digamos, prioritaria en nuestra economía para España. El gran reto que tenemos por delante es asegurar que esos fondos lleguen realmente a aquellos proyectos que den base a esa economía sólida, basada en la industria y que permita a la industria transformarse digitalmente. Es la única manera, y creo que la mayoría de los que estamos aquí lo tenemos claro, es la única manera de poder sobrevivir ante el mercado tan cambiante que tenemos hoy en día. Por mi parte, nada más. Definitivamente aquí el protagonista es Raúl Blanco y yo me gustaría pues darte paso. Raúl Blanco es una persona que, como bien sabéis, es muy cercana a toda esta problemática y estamos deseosos de escucharte y que puedas compartir con nosotros el punto de vista desde la Secretaría de Estado de Industria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Ramón. Mientras van haciendo el cambio de cámara, te quería agradecer, ¿no? Para nosotros es un honor contar con Siemens, que es un grupo industrial internacional con fortísima presencia en España y que, bueno, espero, José Ramón, si quieres poder participar en el coloquio final, porque ya nos están llegando preguntas, pero por supuesto tú estás ahí. Y también nos han llegado mensajes de que si os podéis quitar las mascarillas, estamos diciendo que es mejor que no por mantener la distancia social, ¿no? Ahora nos separamos un poco y nos la quitamos durante un minuto. Entonces, sí, por lo menos para alguna foto, ¿no? Que se os vea bien, ¿no? Pues nada, Raúl Blanco, su turno. El título de la presentación es Next Generation EU,
plan de recuperación, transformación y resiliencia. Bueno, buenos días César, buenos días José Ramón. Pero ante todo, gracias a Executive Forum por la invitación y a Siemens por participar en el foro. Por parte nuestra, encantados como siempre de estar aquí y de ir explicando, como hicimos hace pues ya casi 2 años en el encuentro que tuvimos en el Hotel Palace, pues ir explicando las estrategias y los proyectos que queremos llevar adelante. Evidentemente el entorno ha cambiado muchísimo. Estamos en un entorno que en aquel momento pues nadie hubiera imaginado, pero eso no quita que estemos ante oportunidades, como comentaba José Ramón, que son muy notables y que a pesar de toda la dificultad y la gravedad de la situación que vivimos, pues debemos poner todo nuestro empeño en ello. Hoy centraré la presentación. O sea, vamos aquí, esto de transmitir en directo por lo digital, pues vamos a ir aquí adaptando. Evidentemente espero que pronto mejore la situación y podamos volver al formato tradicional, que siempre es más amable poder tener el contacto personal con los asistentes y hacer la presentación de una manera, como ahora comentabas las mascarillas, pero también de pie, más ágil, en estos formatos que siempre hacéis y que son muy amables y muy próximos también a los asistentes. La presentación, como veis, esta vez la hemos querido centrar en todo lo que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y enmarcar también para dar claridad y dar idea de esas líneas, de esos proyectos que antes comentaba José Ramón, de hacia dónde vamos. Situando muy rápidamente, esta semana el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado 2021. A partir de ahí, eso se va a complementar con todos, incluirá y se complementará con los fondos provenientes del plan de recuperación, de los mecanismos europeos que ahora a continuación intentaré detallar, y por tanto vamos a tener un escenario muy positivo a nivel presupuestario para llevar adelante proyectos, tanto proyectos individuales en el ámbito de PYME como proyectos complejos en el ámbito industrial que nos permitan acelerar transformaciones. La presentación intentaré ser bastante rápido, aunque hay muchas diapositivas, pero comentar simplemente las principales, porque yo creo que también es interesante que dejemos tiempo para el coloquio y que los asistentes puedan participar. Dentro de lo que estamos hablando, el plan de recuperación hay que situarlo a nivel europeo. Marco financiero 2021-2027, acuerdos de Consejo Europeo en el mes de mayo que complementan este marco financiero y lo amplían vía los programas de Next Generation EU y posteriormente esos fondos que vendrán a España, qué papel tendrán y, por supuesto, en nuestro caso, ¿qué aplicación tendrán en la industria y en la PYME? Dentro de todo lo que es el mecanismo de Next Generation EU, de los 750.000 millones de euros, nos vamos a centrar en el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es el que dota de fondos a estas componentes de industria y de PYME. Si esto lo viéramos en un cuadro, lo que tendríamos sería Next Generation EU, instrumento de emergencia acordado, como decía, en mayo y dotado con 750.000 millones de euros, impulso temporal adicional al presupuesto europeo y eso significará poner en marcha medidas urgentes, pero además muy orientadas hacia la recuperación y hacia un crecimiento sostenible, digital, resiliente, al cual me referiré a continuación. Si esto lo viéramos en cifras, el total del marco presupuestario europeo 2021-2027 sería de 1.850 billones americanos, digamos, 1,8 billones de euros europeos, si
dentro de los cuales están los 750.000 millones a los que me refería. Y en este ámbito, indicar que todo ese plan Next Generation EU va a tener tres pilares principales. El primero, apoyar a los Estados miembros en su recuperación. Y como decía, nos vamos a centrar en ese mecanismo de recuperación y resiliencia. En esa parte, ese pilar de apoyar en recuperación, es el acuerdo al que se llegó y fondos que irán proporcionalmente a los estados más afectados por la primera ola de la pandemia, donde España ocupa el segundo lugar después de Italia. Otros mecanismos asociados a la inversión, a la inversión privada, como el instrumento de apoyo a la solvencia, instrumento de inversiones estratégicas o el refuerzo del programa InvestEU, y por tanto instrumentos que algunos de ellos ya estaban en marcha y que se potencian, y finalmente programas vinculados a la situación sanitaria de la Unión Europea para reforzar política sanitaria en Europa, reforzar mecanismos de reserva estratégica y mecanismos de investigación. Dentro de todo ello, como decíamos, de estos tres pilares, nos vamos a centrar en el primero y en el mecanismo de recuperación y resiliencia, que son estos 560.000 millones, de los cuales 310.000 millones a nivel europeo son grants, son capítulo 7 presupuestarios, subvenciones, y en torno a 250.000 son préstamos. Y por tanto ahora también explicaré eso que ha dado en prensa algún artículo en las últimas semanas. Actualmente, bueno, los criterios de reparto, tampoco me voy a centrar mucho, población, PIB per cápita, desempleo, y España, de esos 310.000 millones en subvenciones, de esa primera parte del mecanismo de recuperación y resiliencia, le corresponderán 61.000 millones para el periodo 2021-2024. Esto muy enfocado a las prioridades que ha marcado la Comisión Europea. Reforma estructural, el PNR, Plan Nacional de Reformas, Transición Ecológica y Transición Digital. Si situáramos estos 60.000 millones dentro de los diferentes Estados miembros, pues como decía, España es el segundo Estado más beneficiado después de Italia. En concreto, en lo que sería la parte de plan de recuperación, pues por tener algunos calendarios, aquí se va a poner, ya se ha presentado un borrador de plan que está previsto pues en torno al 15 de octubre. Durante estos meses va a haber una negociación con la Comisión Europea para concretar y acabar de definir ese plan, y finalmente, primer trimestre del 21, se pondrá en marcha todos los elementos de recuperación del periodo 2021-2023. Con lo cual, estamos en ese margen de negociación actualmente y de aprobación posteriormente durante el primer trimestre del 21. ¿Qué va a valorar la Comisión? También por entender un poco en qué entorno estamos. A diferencia de otras situaciones anteriores, estos fondos vienen muy marcados por prioridades marcadas a nivel europeo, y se tendrá que responder en base a hitos donde tendremos que responder a las recomendaciones del semestre europeo, a la transición verde y digital, al impacto duradero de las medidas que se tomen en crecimiento y empleo, y también cómo esas medidas fortalecen la resiliencia del crecimiento económico en nuestro país. En el ámbito de transición verde y digital, ¿cuáles son los requerimientos? Bien, pues hay un requerimiento principal que ya venía marcado de antes de la pandemia, que es esa neutralidad climática en Europa en 2050. Las reformas y las inversiones que se hagan a partir de este plan de recuperación nos deben llevar a acelerar esa reducción de emisiones
en Objetivo 2030. Evidentemente, las actuaciones que se tomen en el plan no pueden perjudicar al medio ambiente y se exige que el 37% del conjunto de gasto vaya vinculado a la transición ecológica. El segundo elemento es la transición digital, que hoy es el que más nos ocupa. Pues bien, acelerar todas las reformas y proyectos en el ámbito de la transición digital y, como condición, que el 20% del plan de recuperación tenga una componente claramente digital. Esto de las componentes es complicado porque si estamos hablando de proyectos complejos con una duración temporal de 3 años, etcétera, pero es complicado definir qué parte es transición ecológica, qué parte es transición digital o qué parte no lo es, porque ahora ya, además, el tipo de proyectos del que vamos a hablar, sobre todo en industria y en PYME, pues esas componentes están muy, muy mezcladas. En cuanto ¿a qué incluimos dentro? Pues bien, el plan nos marca un objetivo país relativo a la industria, donde el elemento central es la competitividad, pero aquí superar inercias del pasado, modernizar tejido productivo, reducir brechas existentes a nivel de edad, género y también fomentar esas transiciones que hablábamos, la digital y la ecológica, en el ámbito industrial. En el ámbito de las pymes, pues lo mismo, el elemento central es la competitividad, pero aquí también debemos orientar toda la actividad que generemos en torno a pymes para facilitar su crecimiento, haciendo las reformas estructurales a nivel normativo para evitar esas trabas al crecimiento que puedan existir, pero después con líneas y proyectos muy orientados al crecimiento de la pyme, que es el objetivo principal, además de tener en cuenta otros elementos de equilibrio, como se menciona, a nivel de equilibrio territorial, reto demográfico, etc. Dentro de lo que será el conjunto del plan de recuperación, ¿qué significan nuestras dos componentes, la de industria y de pyme, que son las que están más vinculadas a esta secretaría? Pues es un 17% del conjunto de este plan. Aquí ya vemos estructura, hay 10 palancas y 30 componentes dentro. Bueno, aquí vemos las 10 palancas y a continuación vamos a hablar de 2 componentes del 30 total que los componen y que son la componente de industria y la componente de pyme. Aquí indicar una cosa que lo decía antes. Han salido algunos artículos referentes a España recibe ahora aproximadamente la mitad de los fondos que le corresponden dentro de este mecanismo de recuperación y, en cierta manera, se indicaba y no va a recibir la otra mitad o renuncia a la otra mitad, etcétera. Eso, digamos que no es exacto. O sea, ahora lo que se incluye dentro de este periodo 21-23 es esa parte de grants que ponía, de subvenciones, de capítulo 7, que nos permite inyectar directamente pues aquí a las empresas y a los proyectos que se lleven a cabo esa capacidad de impulsar, de subvencionar durante estos 3 años que son los más complicados a nivel económico. Posteriormente, el resto, que serán esos en torno a 70.000 millones de préstamo, España a partir del año 24 pues decidirá cómo los aplica. Pero eso no es una renuncia, sino que se ha optado porque la parte más directa de subvención, más directa a la economía, de transferencia y por tanto que puede tener más impacto, se concentre en estos 3 primeros años. Respecto a la gobernanza de todo ello, pues ¿qué se está planteando? Pues a nivel de todo el plan, una comisión de recuperación, transformación y resiliencia formada por el conjunto del gobierno, una unidad de seguimiento a nivel sectorial y eso ya vinculado a cada uno de los componentes, es decir, lo tendremos en industria y lo tendremos en pyme, pues un foro de alto nivel a modo
de consejo consultivo, a modo donde podamos expresarle tanto a entidades de referencia, agentes sociales y personalidades de cada uno de los ámbitos, podamos validar las propuestas que se hagan dentro del plan y podamos también contrastar opiniones, recibir propuestas, etc. Lo mismo se utilizarán también los foros ya existentes con las comunidades autónomas, como las conferencias sectoriales, y evidentemente el seguimiento al que hacía referencia pues tendrá su control parlamentario, pero tendrá también un seguimiento estricto por parte de la Comisión Europea, donde España tendrá que demostrar que cumple los hitos para que se sigan liberando los siguientes fondos y se siga llevando a cabo el plan de recuperación. Y esto es muy importante, que entre todos seamos capaces de cumplir esos hitos, porque eso es lo que nos va a garantizar la máxima eficacia del plan y el poder llevar al máximo todos los fondos que indicábamos. Y finalmente un punto que es interesante y que ya comentó el presidente del Gobierno al principio, cuando hablaba del plan de recuperación, y es que se realizarán todos los cambios normativos necesarios para poder gestionar y llevar adelante este plan. No es fácil, esto puede resultar chocante, pero es malo no tener presupuesto, pero es difícil tener mucho más presupuesto, con lo cual, y gestionarlo de una manera rápida y ágil, con lo cual tenemos que ser capaces de hacer todas las transformaciones normativas necesarias para llevar adelante este plan, llevar adelante proyectos complejos, que no siempre es fácil en el marco del derecho administrativo, proyectos de colaboración público-privada que nos permitan tener impacto, ir a proyectos tractores, como comentaré a continuación, de gran impacto en las cadenas de valor y con efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía. Y ahora me referiré a ello. Ejes... ay, perdón, estoy aquí tocando... Ay, ¿me puede...? Estoy aquí, sí, continuar... Vale, ahora sí. Tema de directo aquí de la presentación, pero solucionado. Los ejes transversales, pues lo indicaba. España verde, digital, sin brechas de género y cohesionada e inclusiva. Eso tanto a nivel social como territorial. Los componentes, como decía, se incluyen dentro de esta palanca quinta de modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, y tenemos dos componentes, que es el de política industrial y el de impulso a las pymes. Vamos a ver rápidamente qué incluyen para así poder dejar paso también al coloquio. Componente número 12, política industrial España 2030. Por tanto, los elementos de política industrial, cada uno de estas componentes debe tener un marco estratégico de referencia. En nuestro caso, en el ámbito industrial, nos referimos a la estrategia industrial que presentó justo en febrero la Comisión Europea, a la Agenda del Cambio, el Plan Nacional de Reformas que España presentó el año pasado a Europa, y a las directrices de nueva política industrial 2030 que este ministerio aprobó a principios de 2019. Por tanto, siguiendo ese marco estratégico, esas líneas estratégicas, lo que nos va a permitir el plan de recuperación es acelerar proyectos que nos permitan también acelerar la recuperación económica. En este ámbito de marco estratégico también, destacar la propuesta de 14 ecosistemas industriales presentada por el comisario Bretón, y que también hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar no solo las palancas de industria y pyme, porque aquí ecosistema industrial es industria en un sentido amplio y por tanto habla también de turismo y de salud, por tanto ámbitos que competen a más ministerios. Los objetivos en el ámbito industrial, pues bien, coincidiendo con la estrategia española de Impulso Industrial 2030,
modernización, productividad de los ecosistemas industriales y de los servicios a la producción. O sea, industria en sentido amplio. Cuando hablamos, por ejemplo, de digitalización, tenemos elementos más asociados a ingeniería, servicios, pero que están muy ligados a la producción y, por tanto, impulsar esa modernización, la productividad de ese sector y, por supuesto, adaptar el entorno regulatorio. Tenemos una ley de industria que es del año 92. En el año 92, pues probablemente no teníamos, evidentemente, los smartphones que teníamos ahora, no podríamos hacer esta videoconferencia por Zoom, a menos que estuviéramos en unos servicios de información o seguramente militares del gobierno y, por tanto, ha cambiado mucho todo desde el año 92 y debemos adaptar nuestro entorno normativo. Y ahí enlazo con uno de los elementos que comentaba José Ramón. Tenemos la plena voluntad de llegar a ello a través de un pacto por la industria. Un pacto por la industria, pacto de Estado por la industria nos permita después consensuar esos cambios normativos, consensuar esas líneas de proyectos para que tengan mucho más impacto y duración en el tiempo. Entonces, durante estos 2 años ha sido realmente complicado. Hemos tenido la voluntad de hacer ese pacto de Estado por la industria, pero tanto el calendario presupuestario, seguimos con el presupuesto de 2018, eso hay que indicarlo porque acentúa la necesidad de tener unos presupuestos generales del Estado nuevos y también las diferentes etapas electorales pues han dificultado ese pacto de Estado por la industria. Ahora que tenemos ese horizonte por delante a nivel presupuestario y a nivel legislativo, es absolutamente necesario llegar a ese pacto de Estado por la industria y poder adaptar nuestro marco regulatorio con pleno consenso. ¿Qué actuaciones van a haber dentro de la componente industrial? Apoyo a la inversión de las empresas, sobre todo en el ámbito de sostenibilidad de procesos, sostenibilidad de productos, digitalización y, por tanto, en este ámbito, proyectos individuales de empresa que ya teníamos líneas dentro del ámbito del Ministerio de Industria, pero que actualmente solo teníamos líneas de préstamos. Vamos a aprovechar esta oportunidad para tener líneas más atractivas, líneas que contemplen préstamo, pero también parte no reembolsable, parte de ayuda en el ámbito de inversión industrial, por lo tanto, importante. Vamos a también tener líneas de grandes proyectos de cooperación y aquí hablamos de proyectos tractores, por tanto, proyectos que cojan toda la cadena de valor de sectores industriales y que además tengan capacidad de arrastre sobre el resto de la economía. Estamos trabajando en el ámbito de la automoción, nuestra principal industria y la industria con capacidad de mayor arrastre para llegar a proyectos que abarquen desde el litio, la fabricación de baterías, la fabricación de vehículos eléctricos, industria de componente y después lleguen también a la movilidad conectada y a la movilidad sostenible. Por tanto, toda la cadena de valor de automoción, proyectos complejos teniendo en cuenta no solo grandes fabricantes, sino, como decía, elementos diferentes de la cadena de valor y teniendo en cuenta la capacidad de vertebración territorial y social que tiene la industria de automoción. Por tanto, uno de los que está en primera línea es la industria de automoción. Otro que también puede estar en primera línea es el sector aeronáutico y de la defensa, en los cuales pues, hay proyectos en el ámbito de UAVs, en el ámbito del futuro desarrollo del FCAS, del Future Combat Air System, donde vamos a tener posibilidad de estructurar proyectos que tengan en cuenta toda la cadena de valor del sector y que a su vez estiren de otros sectores. Pero he visto, como no vemos a los asistentes, he visto entre la lista de asistentes que nos acompaña digitalmente el director general de armamento y munición, el DIGAM, el almirante, al cual saludo por si nos está siguiendo y con el que estamos trabajando
en este ámbito de sector aeronáutico, defensa, un sector que también, igual que la automoción, estructura y vertebra todo el territorio nacional y además ambos tienen esa capacidad tecnológica de tirar hacia adelante. Con esa, por tanto, hay proyectos tractores y finalmente, dentro de esta componente, mecanismos de apoyo a la industria electrointensiva para que acelere su eficiencia energética, aceleren los procesos de descarbonización con elementos como el hidrógeno, que llevaremos en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, donde también hay oportunidad de realizar grandes proyectos tractores que tengan en cuenta no solo energía renovable, producción de hidrógeno, sino todos los efectos posteriores a nivel de movilidad, a nivel de descarbonización de sectores. Como indicaba, reformas, principalmente la ley de industria, transformar elementos como las líneas de Reindus en fondo, y esto ya se contempla en los presupuestos generales del Estado 2021, dando flexibilidad, también quitando esa cierta tiranía de las convocatorias para que las empresas presenten sus proyectos cuando los tengan y pueda haber una negociación más bilateral entre el fondo y la empresa para llevar a cabo esos instrumentos de inversiones. Y un elemento que también quería comentar es el plan de modernización del CEM, del Centro Español de Metrología, que no lo comentamos habitualmente, pero que depende de este ministerio y en el cual la metrología tiene un papel clave como disciplina científica base para la digitalización. Todo lo que es la medición, todo lo que es la exactitud es absolutamente necesaria en todos los sectores industriales y por tanto ahí vamos a llevar a cabo programas de metrología cuántica, programas de digitalización del Centro Español de Metrología y programas de metrología en el ámbito de la salud. Los programas los he ido definiendo, así que no me extenderé. Programa de impulso a proyectos tractores, transición energética e industrial de los sectores electrointensivos y después programas de apoyo a la inversión industrial. Esto en cuanto a industria. En cuanto a la componente de PYME, pues bien, aquí el marco estratégico también nos viene definido por la estrategia de PYME de la Comisión Europea, definida en 2020, la Agenda del Cambio, como indicaba, y el año pasado aprobamos desde el Ministerio el marco estratégico en política de PYME 2030, que eso significa que tenemos ya un marco estratégico muy bien definido, consensuado con el conjunto del gobierno, de administraciones, a las administraciones autonómicas, agentes sociales, y por tanto ya tenemos políticas, palancas muy bien marcadas en este ámbito. También se desarrollará la estrategia España Nación Emprendedora, que esperemos se pueda presentar próximamente, que incluirá ámbitos muy dirigidos al emprendimiento, muy dirigidos no solo a facilitar y promover la creación de empresas, sino a promover su crecimiento y convertir a España en un elemento de referencia en Europa en el ámbito de emprendimiento. Y finalmente la estrategia de internacionalización de la economía española. Las pymes en España, pues no me voy a extender tampoco, lo comentaba José Ramón, son el 99% de nuestro tejido, generan el 64% del empleo total y son las empresas que se ven más afectadas, especialmente en algunos sectores, más afectadas por la crisis actual. Con lo cual, queremos que estas líneas vayan especialmente a la recuperación de PYME y emprendedores, apoyando su crecimiento. Estas medidas dependen de la Secretaría General de Industria y de la PYME, pero también de la Secretaría de Estado de Comercio, que forma parte también del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Economía. Por lo tanto, el impulso a las pymes vendrá dado sobre todo por estos dos ministerios y estas tres secretarías. Los objetivos
muy claros: impulsar el emprendimiento, mejorar acceso a la financiación, facilitar la digitalización y apoyo en la parte de comercio, tanto a comercio minorista, comercio nacional, comercio interior, como a la parte de internacionalización de las pymes, reforzando todos aquellos instrumentos ya existentes y que la Secretaría de Estado de Comercio aprovechará este plan de recuperación para potenciar notablemente. Ámbitos de inversión, pues los que aquí indico. Emprendimiento, en nuestro caso sobre todo a través de ENISA, potenciando sus líneas de préstamos participativos, rediseñándolas para que tengan más impacto y vayan más directa a emprendedores, creación de empresa y a crecimiento de pyme, y teniendo en cuenta estos principios generales que veníamos hablando: transición ecológica, digitalización, reto demográfico, tener en cuenta estos elementos de cara a potenciar crecimiento de las pymes y los proyectos de las pymes en estos ámbitos. Líneas de financiación. Se complementa con lo anterior porque lo que me refería a industria, al Reindus, estas líneas, todas van muy orientadas a pyme. Potenciaremos también otro instrumento que normalmente no comentamos, que es CERSA, la Compañía Española de Reafianzamiento, que reafianza, reavala las sociedades de garantía recíproca existentes en las comunidades autónomas. Es poco conocido, pero por explicarlo muy rápido, si reforzamos CERSA con 100 millones de euros reavalando operaciones de las sociedades de garantía recíproca en las comunidades autónomas, tiene un impacto de 1.000 millones de euros de inversión realizados, aquí sí, pues en un 99% o más por pymes. Pymes por tanto, capilaridad total en el territorio, redistribución total en el territorio directamente a pyme. Digitalización, potenciaremos todos los ámbitos de digitalización con nueva línea de Digital Innovation Hub, potenciaremos la política de clústeres, reforzando las AEIs, las agrupaciones económicas innovadoras que ya tienen un largo recorrido, y potenciando esta componente digital y su presupuesto. Y utilizaremos también un instrumento como es la Escuela de Organización Industrial. Escuela de Organización Industrial que está en el centro de la Industria 4.0 y de la digitalización de las pymes. Tenemos proyectos en todas las comunidades autónomas y en el centro de la formación en este ámbito, tanto de digitalización como de emprendimiento. Por tanto, aquí la idea es reforzar esos programas, incrementar la cooperación territorial y llevar a cabo, pues seguramente multipliquemos las actuaciones actuales, pues puede ser que en el conjunto de los 3 años se multiplique por 10 el presupuesto, con lo cual deberíamos tener una capilaridad y una capacidad de impacto muy alto. Y como decía, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Comercio, apoyo al comercio y apoyo a la internacionalización, sobre todo potenciando instrumentos como Cofides o FIEX ya existentes y que tendrán una mayor dotación de capital en este caso. Las reformas que queremos llevar a cabo, pues una ley de creación y crecimiento empresarial, la mejora de la regulación económica, impulsando la ley de garantía de unidad de mercado, un Real Decreto para incorporar la directiva europea del test de proporcionalidad y otros elementos más concretos de profesiones que se tienen que ir reformando. Más reformas, ley de apoyo a las startups en el marco también de la Estrategia España Nación Emprendedora, modificación, como decía, de la normativa de clústeres de las AEIs, Plan de Impulso al Comercio 2020-2023. Esto no lo habíamos podido realizar con los presupuestos prorrogados de 2018. Por fin vamos a hacer un plan
de impulso al comercio interior con los nuevos presupuestos y reforzar los planes de acción para la internacionalización, como decía anteriormente. Conclusiones y para ir dando paso a las preguntas. 1. ¿Qué riesgos tenemos delante actualmente? Bueno, que tengamos una recuperación más lenta de lo esperado. Evidentemente aquí debemos tener una prudencia absoluta respecto a la situación sanitaria. Es lo que nos va a marcar las próximas semanas y meses, y aún confiando en la posibilidad del desarrollo de una vacuna, igualmente la situación sanitaria es la que va a marcar el resto de nuestras actividades. Por tanto, aquí debemos intentar con estos mecanismos acelerar la recuperación, impulsar proyectos, que no se quede inversión sin realizar, en definitiva, ni en el ámbito de industria ni en el ámbito de pymes. Consecuencias, riesgos que tenemos es que que una situación coyuntural como la actual se convierta en estructural en el ámbito de pymes, en sectores como el turismo, y por tanto debemos luchar con el máximo impacto hacia estos sectores para evitar que esa crisis coyuntural se convierta en estructural y tenga daño sobre el conjunto del tejido productivo. La financiación a corto plazo se ha dirigido mucho a circulante, todas las líneas ICO, y por tanto ahora debemos también concentrar esfuerzos en el ámbito de inversión y debemos evitar que una crisis de liquidez, como a corto plazo generada por el confinamiento, que rompió las cadenas habituales de funcionamiento, de producción, de pagos en las empresas, se convierta en una crisis de solvencia. Y por tanto debemos actuar en el ámbito de liquidez, pero también en el ámbito de generación de proyectos, de seguir impulsando la economía. Las oportunidades que tenemos por delante, pues bien, yo voy a ser muy claro. O sea, imagínense ustedes los presupuestos generales del 21 si no tuviéramos estos elementos de recuperación. La situación sanitaria actual, la situación de crisis actual, sin estos elementos de recuperación proporcionados por los fondos europeos. Ante ello, tenemos una gran oportunidad para fortalecer industria en los ámbitos que explicábamos, de transición ecológica, de relocalización industrial, de soberanía industrial, en ámbitos como el sanitario y en otros sectores, impulsar el emprendimiento, la internacionalización, revisar modelos de negocio muy especialmente vinculados a la digitalización y a la economía de los datos, y ver cómo esos nuevos patrones de demanda generados por la pandemia pueden generar modelos de negocio estables. Por tanto, el Next Generation EU es una gran oportunidad de establecimiento industrial. Tenemos que concentrarnos en industria y en pyme. A nivel urgente, por supuesto, financiación y liquidez, pero debemos tener también, como hemos ido indicando en la presentación, políticas estructurales que fomenten esa inversión, que impulsen la inversión y que consigamos algo que ahora se puede ver difícil, pero que es que todo aquello que teníamos previsto en óptica 2027 o en óptica 2030 lo aceleremos durante este trienio para poder llevar a cabo esos proyectos, tanto grandes proyectos tractores complejos como crecimiento de pyme e inversión industrial. Muchísimas gracias y esperamos las preguntas. Muchísimas gracias. No sé si pueden quitar la presentación para que la quito yo, sí. Recuperamos. Y quería comenzar primero, en primer lugar, si José Ramón Castro, director de Siemens, quiere participar en este momento para abrir el debate, porque nos han llegado unas 40, casi 50 preguntas, y entonces son de lo más variado, tienen que ver con el contenido, y algunas otras que son de otro entorno. No sé si José Ramón quiere participar. Sí, César, claro. Bueno, interesante y vaya por delante el agradecimiento, Raúl, de habernos presentado en un corto periodo de tiempo, pero sí de forma muy
condensada, casi que te diría que quedaron cubiertas todas las inquietudes que pude trasladar en la apertura de este coloquio. Todo el plan de recuperación, digamos, se basa en el impulso de nuestra industria, de las pymes, y eso es fundamental. He visto que hay planes para la internacionalización, que también es fundamental. No solo nos podemos quedar con nuestro mercado local, que está muy bien y tenemos que ciertamente impulsarlo, sino que tenemos que hacer que nuestras empresas, nuestra industria sea referencia, sea ejemplo, y que de alguna manera podamos incrementar nuestras exportaciones. Tenemos que ampliar nuestras fronteras, y eso es fundamental. Es fundamental para las pequeñas y medianas empresas que hoy en día están ideando soluciones para mercados distintos y que requieren ese apoyo más allá de nuestras fronteras. Has mencionado varios sectores tractores de la industria, como es la automoción, como es la aeronáutica. Entiendo que también la parte naval es fundamental para este, digamos, plan de recuperación, porque creo o estoy convencido, y seguramente algunos de los que nos están escuchando que pertenecen al sector saben lo importante y el potencial que tiene, digamos, el vertical de la naval en la industria, porque, vuelvo y repito, vamos más allá de lo que es las necesidades propias de nuestro mercado local. Es fundamental desde el punto de vista. Nosotros somos facilitadores. Ciertamente Siemens se podría considerar un facilitador de lo que es esta transición digital, pero también somos industrias. Nosotros a nivel mundial tenemos pues, más de 300 industrias, y todo lo que nosotros ofrecemos al mercado ciertamente está primeramente probado en nuestras propias industrias. Y para que esa tecnología pueda llegar realmente a la industria es necesario pues, tener esa colaboración público-privada tan importante hoy en día, y tener esas ideas muy claras y focos y prioridad en todo aquello que tenga que ver con la innovación y desarrollo de nuestras industrias. Prácticamente yo sé que es un resumen, simplemente yo diría que abriría el turno de preguntas, porque desde mi punto de vista pues, ha cubierto pues, varios de los tópicos para mí importantes. Pues aquí muchísimas gracias. Y en línea con las reflexiones que haces, y ahora damos paso rápidamente a las preguntas, indica dos temas. Uno, el tema de internacionalización. Como he comentado, pues se van a reforzar esos instrumentos de internacionalización ya existentes, y indicar aquí, hacer una reflexión sobre la estructura de la economía española. Es decir, la crisis anterior, las de 2008, que fue diferente, muy diferente a la actual, nos dejó una transformación estructural muy positiva. Y aquí esa transformación estructural fue la internacionalización de la economía española. Es decir, actualmente España por primera vez entra en una crisis económica ahora, con superávit o equilibrio en su balanza por cuenta corriente. Eso no había sucedido en los últimos 70 años, con lo cual eso significa el cambio productivo que se ha realizado en España a nivel industrial, a nivel de las pymes también, que tienen una capacidad global que incluso en un entorno tan difícil como el actual, y donde hay caída, evidentemente, de los indicadores de exportaciones, pero si lo miramos comparativamente y de una manera ya muy fina y desagregada, vemos que siguen exportando, seguimos trabajando, y que en el momento en que llegue la recuperación, esa capacidad se va a mantener, y si ayudamos, va a crecer. Ese es un elemento clave a proteger y a ayudar y a que siga ahí, porque eso nos garantiza pues lo que tenemos ahora. Imaginemos la situación actual sumando ese equilibrio exterior. España en la crisis del 2008 tenía un desequilibrio de balanza por cuenta corriente del 10% del PIB. Actualmente estamos en equilibrio o en un ligero superávit, con lo cual es un indicador absolutamente fundamental y muy importante, que también nos indica la transformación que ha vivido nuestro sector productivo en positivo durante la última década. Y respecto al ámbito naval, comentar que el sector naval, como decías, pues nos da muchas noticias buenas. Recientemente salía pues empresas como Astilleros Gondán, que hace una semana le contrataron 10 barcos eléctricos a nivel internacional.
están pues, Astilleros Gondán y Balenciaga, 2 astilleros privados, uno de Asturias, uno del País Vasco, son referencia en hidrógeno y van a proveer a las estaciones de energía offshore en Dinamarca y en Noruega con esos buques de hidrógeno que van a hacer el mantenimiento de las estaciones. Con lo cual, estamos en primera línea tecnológica. Vamos a reforzar los instrumentos que tiene el sector, que no están directamente vinculados al plan de recuperación, pero sí a su fondo de reestructuración histórico para potenciar estos elementos de innovación del sector. Y esto es muy importante indicarlo, porque es un sector que, además de en el ámbito de la defensa con Navantia, en el ámbito civil tenemos unos astilleros que están en primera línea mundial y en proyectos, como decía, de un nivel tecnológico muy destacable. Ahí estamos, o sea que perfecto. César, por favor, adelante. Sí. Bueno, también quiero decir que hay, bueno, nos han llegado muchas felicitaciones por la presentación, luego también nos preguntan si vamos a compartir la presentación, ya tenemos el ok de la Secretaría, con lo cual pues a todos los asistentes le mandaremos el PowerPoint para que lo vean con tranquilidad, ¿no? Hay muchísimas preguntas sobre el tema de la asignación de fondos, entonces quería compartir una reflexión, bueno, para que lo valore el secretario, ¿no? De una persona que se llama Noelia Escobar, que dice que le preocupa la gestión y gobernanza de los macroproyectos tractores y las sinergias entre las distintas iniciativas, como he dicho, por parte de distintos agentes. De momento percibo, es una opinión de ella, poca coordinación y tendríamos que pensar en responder a retos de forma conjunta y coordinada sin generar duplicidades y dando cabida a empresas de todos los tamaños. Bueno, ¿cuáles son sus pensamientos sobre esta reflexión de Noelia? Porque yo creo que he visto 2 o 3 preguntas más por este estilo. ¿Es de algún sector concreto la pregunta? Ella no, o sea, tengo por aquí la lista, es de una empresa que se llama Innotec, me parece que es. Creo que es una consultora. Vale, bueno. A ver, aquí pues también indicar muy claramente y también para transmitir claridad y transparencia. Todas las líneas que he comentado van a tener un funcionamiento muy, muy fácil en cierto sentido. Se van a aprobar presupuestos generales del Estado 2021. Esos presupuestos van a tener su componente nacional más la componente de fondos europeos. Esos fondos europeos pues, están en negociación actualmente con la Comisión Europea, acabar esos detalles para poder llevar adelante el plan a partir del primer trimestre del 21. Ahí lo que va a haber es poner en marcha líneas y convocatorias, es decir, todo lo que he hablado de líneas de apoyo a la inversión industrial, pues en el BOE, tal y como hacemos cada año, se van a ir publicando estas nuevas líneas más atractivas, con más presupuesto, con más capacidad de impulso y, por tanto, las empresas se podrán presentar directamente a esas líneas conforme se vayan publicando. Seguramente en 2021 tardaremos más en publicarlas porque es el primer año, pero la idea es que ya cuando se publiquen en 21 tengamos un escenario 21, 22, 23 de agilidad y de que se publiquen de manera seguida y, por tanto, las empresas tengan un escenario estable, factible y cierto, dando certidumbre. 2, en el elemento que comentabas de gobernanza, es cierto, hay un elemento de complejidad, sobre todo en los proyectos más amplios y tractores que estamos definiendo. Es decir, que estamos trabajando para ver qué fórmulas de gobernanza público-privada se encuentran al estilo de lo que fueron los antiguos programas CENIT, pero qué marco jurídico, qué gobernanza se le da a esos grandes proyectos. Y ahí indicar que cuando se habla de gran proyecto, evidentemente vamos a tener en cuenta las empresas de referencia, pero han de ser proyectos tractores, como su nombre indica, y por tanto, tanto a nivel territorial como a nivel de composición empresarial, van a tener en cuenta la diversidad, no tendría sentido que fuera de otra manera, y van a tener en cuenta esa capacidad de arrastre. Por tanto, ahí estamos en ese punto que de aquí a final de año debemos tener todos estos elementos. Trabajamos de manera muy acelerada que se suma a la situación, digamos, vinculada a
a la situación sanitaria, digamos, al momento que vivimos a nivel sanitario, pero en lo que es el plan trabajamos de manera acelerada para definir todos esos aspectos que es cierto que actualmente pues pueden generar un poco de incertidumbre o cómo va a ser, pero yo quiero transmitir facilidad para las líneas dirigidas a empresas individuales, como siempre, BOE y convocatoria. Lo más flexible posible serán, lo más rápida posibles, 21, 22, 23. 2. Proyectos tractores, elementos de gobernanza público-privada, proyectos complejos. De aquí a diciembre definiremos estos elementos más jurídicos quizás y por tanto 21, 22, 23 poder poner en marcha estos grandes proyectos. Muy bien, fenomenal. Ha quedado muy claro. Por cierto, no sé qué tal vamos de tiempo porque además como nos hemos empezado un poquito más tarde, tenemos todavía margen, ¿no, Raúl? Sí, Sí, ¿no? Fenomenal, porque hay bastantes preguntas y algunas son de bastante interés, ¿no? Hay una en concreto que hace una persona que se llama Jesús Prieto que dice, bueno, una cosa que ya has comentado, ¿no? Que en España hay más de 1 millón de pymes, pero hay un porcentaje pequeño, de unas 4.000, que están en ese rango entre los 30 y 300 millones de euros de facturación, que suelen ser empresas más eficientes que las más grandes, pero que no encajan en esa definición de pyme que normalmente utiliza el ministerio y que se tienden a quedar fuera en un terreno de nadie porque al no ser grandes fabricantes no tienen esa interlocución directa con la administración, ¿no? Entonces, la pregunta por ir al grano es ¿qué van a hacer para incluir a estas empresas que en casos como Alemania pues tienen un tratamiento diferencial, ¿no? Que se llama la Mittelstand, ¿no? ¿Qué se haría con esas empresas en concreto? Esas 4.000. Pues ese Mittelstand es básico para las líneas que he estado comentando. Es decir, cuando hablo de inversión industrial, nuestro cliente habitual es ese tipo de empresas. Es decir, las líneas existentes ahora y en los últimos años tienen como cliente a ese Mittelstand, a esa empresa mediana a punto de ser grande, que sobre todo en el ámbito industrial, que es un sector que tiene mayor tamaño medio que otros sectores, pues tienen un papel muy relevante. Por tanto, siempre lo hemos tenido en cuenta en las nuevas líneas, pues todavía tendremos componentes más atractivas con el ámbito de subvención y son empresas que antes nos referíamos a los proyectos, a grandes proyectos tractores, son empresas que deben estar presentes en esos proyectos tractores, porque a nivel territorial, por ejemplo, y refiriéndome otra vez a automoción, pues en el ámbito de industria de componentes, buena parte del sector está conformado por ese Mittelstand y por ese tipo de empresas. Muy bien. Vamos a ir saltando porque hay de todo. Y hay una pregunta que no sé si es del Almirante González, Alte González, no sé si es él, me imagino que es el digamos, no sé si es él, pues lo pone. Pero desde luego el contenido de la pregunta tiene que ver con la defensa, porque dice, además de presentar proyectos encaminados en el sector aeronáutico de la defensa a facilitar en el futuro la transformación, recuperación y resiliencia de las empresas, seguro que también se está considerando el preservar a muy corto plazo las capacidades actuales y los puestos de trabajo de la cadena de suministro de este sector, que es crítico para su supervivencia. ¿Se van a facilitar con estos mecanismos y fondos el lanzamiento de iniciativas o programas encaminados a un esfuerzo fabril a muy corto plazo? Sí, bueno, si la pregunta la ha hecho al almirante, un saludo desde aquí. Es que pone Alte González y yo sé que es el digamos. Pues yo supongo que, pues probablemente sí, pues un saludo cordial desde aquí. Vamos a suponer que sí. Ayer me pasó en un debate que teníamos en la Escuela de Organización Industrial, que cité a una persona y a una afirmación que había hecho en un debate anterior y empezó por el chat a decir, estoy aquí y no es exacta tu cita. Hoy, como es una pregunta, no me va a suceder. Y aquí, respondiendo claramente a la pregunta, porque además coincidimos plenamente con el almirante en los planteamientos, hay que garantizar varias capacidades. Una, España es uno de los pocos países en el mundo, si nos referimos al aeronáutico, que tiene capacidad para diseñar, fabricar
y certificar un avión. Hay muy pocos países en el mundo. Eso implica conocimiento, implica capacidad industrial, implica capacidad laboral. Eso lo tenemos que proteger. No puede ser que esta travesía del desierto que vamos a vivir en parte por la caída del transporte en aviación civil afecte a esa capacidad. Con lo cual debemos buscar proyectos que tengan ese impacto inmediato, pero a su vez, esto es complejo, a su vez tengan la capacidad de arrastrar al sector e impulsar sus capacidades tecnológicas. Entonces, ahí debemos trabajar y estamos trabajando con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Innovación, con SEPI, también con el Ministerio de Trabajo, en cómo hacemos un plan en el ámbito aeronáutico y defensa que permita garantizar la permanencia de esas capacidades y el impulso de estos proyectos de futuro, aprovechando el plan de recuperación para tener impacto rápido, pero que además tengan enlace, como decía, con proyectos a futuro. Todo esto requiere, son piezas de puzzle, pero requiere proyectos a futuro donde el principal a nivel de defensa en el ámbito del aire es el FCAS, pero tenemos otros grandes programas de defensa como es el 8x8, es la fragata 110, el submarino S-80, en los cuales las empresas españolas tienen un papel tremendamente relevante y donde esas capacidades se ven no solo garantizadas, sino impulsadas. Por tanto, completamente de acuerdo con la filosofía de la pregunta. Sí, bueno, en esto simplemente hago un comentario que una persona que está escuchando dice, ¿cómo encaja esto de la política industrial de defensa con el ODS 17 de Alianzas de la Paz y tal? Lo dejo ahí simplemente, porque no nos alargamos porque entonces... Pues yo en eso no tengo problema en sostener el debate. Yo creo que estamos en un mundo donde la seguridad en sentido muy amplio es absolutamente necesaria a nivel de país y a nivel europeo. Y por tanto esa seguridad la debemos garantizar en muchos ámbitos. Las amenazas a la seguridad nacional son variadas. Actualmente tenemos una pandemia, podemos tener amenazas en el ámbito de la ciberseguridad, podemos tener amenazas en otros ámbitos y creo que el papel de las Fuerzas Armadas ha sido pues, ejemplar durante estos meses y el papel que debemos tener, debemos considerar la seguridad en el Estado, tanto en el ámbito más estrictamente militar y de las Fuerzas Armadas como en todos los otros ámbitos, lo debemos tener en cuenta, porque las amenazas quizás ahora no sean tan tangibles como en el pasado, pero están ahí y lo hemos visto con esta pandemia. Y eso incluye, pues eso, pandemia, amenazas catástrofes climáticas, ciberseguridad, etcétera. La estrategia de seguridad nacional perfectamente definida cubre eso y yo lo considero plenamente compatible con los ODS, pero eso quizás nos depara un debate larguísimo. Es un debate larguísimo, podemos estar horas hablando sobre esto. Bueno, hay muchísimas preguntas, Raúl. Hay una que creo que es interesante porque, bueno, más que nada, está de actualidad. Estamos en la campaña electoral norteamericana y la pregunta es, ¿qué parte de la política, y tiene que ver, porque uno de los ejes de la política electoral, sobre todo el presidente de Estados Unidos, fue el tema de recuperar la producción a su país que se había ido a China. Este es uno de los ejes de su campaña, ¿no? Y la pregunta que le hace Álvaro Esteve, que no sé si es de Siemens, no lo pone aquí, ¿de qué parte de la política industrial servirá para el retorno de la fabricación de China a España? Pues, a ver, el elemento de relocalización industrial y de soberanía industrial, como hemos visto estos meses, es muy necesario. Es decir, desde el ámbito más básico y que tenemos ahora en pantalla, como estas mascarillas que llevamos, en el mes de febrero la producción de mascarillas en España y en Europa era marginal. Actualmente en España estamos produciendo decenas de millones de mascarillas cada semana, tanto quirúrgica como esta que llevo, que fabricada en el País Vasco por la empresa Wolfratex, con un conjunto de pymes, por cierto, industriales de este Mittelstand que decidieron poner en marcha un proyecto de fabricación de mascarillas quirúrgicas con celulosa, etcétera. Bien, pues esto es relocalización industrial. La hemos vivido estos meses, la hemos potenciado en el ámbito sanitario. Gracias a ello y gracias a la respuesta de la industria en España
Actualmente pues tenemos mucha preocupación por la gravedad de la situación sanitaria, por los efectos económicos y sociales que va a tener, pero a diferencia de marzo y abril estamos en una mejor situación, no solo por los elementos de conocimiento del virus, que esto corresponde al Ministerio de Sanidad, sino también por los medios que tenemos a nivel de material. Y estamos en una situación diferente a la de la primera hora de la pandemia y mucho más positiva. Eso se ha hecho gracias a un trabajo extremo que hemos contado ahí junto con el Ministerio de Sanidad, noche tras noche durante los meses de marzo y abril, junto también con el Ministerio de Defensa, que nos dio apoyo logístico, industrial también en muchos momentos, y por tanto esa relocalización tiene que estar muy presente a nivel europeo. Forma parte de los debates en los consejos de competitividad y debemos garantizar nuestras capacidades estratégicas. Antes hablaba de algunas, pero esas capacidades estratégicas que nos den respuesta ante cualquier eventual amenaza de seguridad nacional, que son, como decía, quizás más intangibles e imprevisibles, porque estamos hablando de ámbito climático, ciberseguridad, etcétera. Pero no puede volver a pasar, ya no en España, sino en Europa, que no tengamos esa capacidad de respuesta. Tenemos toda la capacidad tecnológica para darle respuesta y, por tanto, ese es un ámbito que sin duda el plan de recuperación va a potenciar. Muy bien. Hay muchísimas preguntas, como decía antes, ¿no? Pero hay una persona que hace varias preguntas, resumo dos, ¿no? Una dice, se han reducido el porcentaje de PIB dedicado al sector industrial, se ha bajado del 18 al 15. ¿Qué tendría que ocurrir para que estemos en unos años en uno óptimo de en torno a un 20%? Y esta misma persona, Enrique de Arriba, también dice que, Tesla, voy a utilizar este ejemplo porque también creo que se puede, ahora que acabamos de comentar el tema de la relocalización y tal, ¿no? O nuevas posibilidades de inversión, como el caso de Tesla, ¿no? Tesla quiere abrir una segunda planta de producción en Europa, ha desestimado la posibilidad de hacerlo en Reino Unido por el Brexit y está España compitiendo con Polonia y Hungría y otros dos países que ya se han postulado para este proyecto. ¿Tenemos el entorno ahora industrial como para poder atraer una inversión de este tipo? También se hace otra pregunta, por meterlo un poco y liarlo un poco más la madeja, para para inversiones de fábricas de baterías que se están hablando para invertir en España y que irían en línea con este objetivo medioambiental que tenemos, ¿no? de cero emisiones en el año 2050. Pues aquí, a ver, respecto a la primera y los porcentajes de peso industrial, etcétera, aquí dar varias respuestas y no marcar ningún objetivo de 20%, etcétera, que se ha marcado de manera reiterada y que ha costado llegar de manera reiterada, pero ya no en España, sino a nivel europeo también. Hacer la reflexión de que la industria es cada vez más compleja. Lo hablábamos y José Ramón también lo indicaba. No solo hablamos de industria, sino de servicios a la producción. Entonces, cuando hablemos del peso de la industria, tengamos en cuenta esa complejidad. El porcentaje de industria manufacturera puede estar en torno al 13%, pero si sumamos todo el entorno de servicios a la producción, seguramente ya estaríamos muy cercanos a esos porcentajes comentados. En cualquier caso, nuestro objetivo es potenciar ese porcentaje, que haya un mayor porcentaje y mayor peso de la industria en la economía española, porque eso nos garantiza solidez, soberanía industrial, resiliencia, porque se demuestra que cuando hay, incluso en un entorno como el actual, donde hemos tenido una crisis global como esta sanitaria, la industria siempre responde y siempre es la que mejor responde. Y por tanto, potenciar la industria es garantía presente y futuro. Respecto a las preguntas más relacionadas con posibles proyectos en el ámbito de la electrificación de la automoción, llevamos 2 años trabajando en ello. Tienen una maduración lenta y ahí lo mejor es trabajar con discreción. Y sin duda lo que comentaba a nivel de proyectos tractores de la automoción tiene ese objetivo.
Es decir, España es el segundo productor de automóviles a nivel europeo y debe seguir siéndolo en el 30, en el 40, en el 50, independientemente de qué tecnología haya. A corto plazo tenemos el vehículo eléctrico, a medio plazo tendremos el de hidrógeno y, por tanto, a corto plazo debemos garantizar esa transición se produce y, además, en España tenemos, a diferencia de otros países, toda la cadena de valor, desde las minas de litio, las fábricas de baterías las debemos tener, los fabricantes de automoción y, por tanto, estoy seguro de que llegarán en un futuro próximo esas inversiones y, por supuesto, estamos compitiendo en diversos proyectos, tanto en ámbito europeo como en ámbito global, que esperamos se vayan materializando y que estas líneas y estos planes que comentábamos ayuden a traer. Bueno, es una lástima, Raúl, porque tenemos muchísimas preguntas, lo que tampoco podemos es abusar de tu tiempo y tenerte aquí toda la mañana, ¿no? Hay preguntas sobre Alcoa, sobre qué pasa con la industria agroalimentaria, sobre el sector del papel, el coche eléctrico, pero no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, hay una pregunta, ya para terminar y luego cederle el cierre a José Ramón. Si puedes concretar un poco más los objetivos y el alcance de esta nueva ley de industria que se ha comentado, que realmente qué quiere conseguir el gobierno español con este nuevo entorno regulatorio que quiere hacer. Pues yo creo que me sirve para aglutinar y hacer un poco de conclusión de 30 segundos. Ese marco normativo debe responder a la realidad de la industria presente y futura. Por lo tanto, una ley del 92 no responde a ello, ya lo he dicho antes. Debe responder a la transición ecológica, a la digitalización de nuestra industria. Debe responder a garantizar capacidades industriales en España y, por tanto, responder a esas capacidades estratégicas que tenemos y defenderlas de cara al futuro, potenciarlas de cara al futuro y tener un entorno normativo que responda también a nuestro entorno territorial y europeo, que ha cambiado bastante también desde el 92 y que contenga todos esos elementos, pero cuando hablamos de una ley debemos tener ese marco, por un lado, legal, y ahí tenemos aspectos principalmente de calidad, seguridad industrial que debemos actualizar. Debemos actualizar esos elementos de facilitar la transición ecológica, la digitalización en Horizonte 2030 y, por tanto, qué líneas, qué programas marco deben ya figurar en ese entorno legal. Y tercero, que sirva, que nos dé cobertura tanto actual durante esta legislatura como en futuras legislaturas para ese diseño de programas, que vayan a promover esas capacidades industriales. Con lo cual es complejo ese marco, pero aquí sí que es importante destacar la voluntad de consenso. Si queremos que esa ley sea positiva, perdure en el tiempo, necesitamos consenso y, por tanto, ahí Pacto de Estado por la Industria, definir con el conjunto de agentes sociales esos elementos de la ley para poder tener una ley estable, europea, vinculada a todos los programas europeos y a las estrategias europeas y vinculada a las tendencias que actualmente nos ocupan. Muy bien. Pues, bueno, ya para cerrar, le quería dejar el turno de cierre a José Ramón, que está aquí a tu lado, por si quieres ya para cerrar. Sí, César, pues nada, muchas gracias. Como decía al principio, haber compartido con Raúl y con todos vosotros pues este momento. Era importante para la industria pues conocer de primera mano hacia dónde apunta todo este plan de recuperación. Es fundamental que ese plan de recuperación realmente llegue a aquellos proyectos base para poder establecer a futuro, digamos, a medio y largo plazo, una industria más potente, una industria que tenga un peso mayor en el conjunto de la economía española. Comparto la preocupación de muchos de los oyentes de, oye, ¿realmente esto llegará? Y estoy convencido que sí va a llegar. Pero que sí va a llegar porque la administración está siendo partícipe también en la parte privada.
La parte privada tiene mucho que aportar en el diseño de este plan estratégico. Por lo tanto, es fundamental que sigamos muy de la mano para poder darle forma a este plan que tiene que dar resultados inmediatos, sin duda, y que luego nos pueda permitir establecer esos caminos que nos llevarán a una solidez de nuestra industria. No hemos dicho nada de la, digamos, alta capacitación que demanda esta industria. Por lo tanto, muchas profesiones que dependen de ello. Evitemos que nuestros profesionales se vayan de España. Démosles las oportunidades en España para que se puedan desarrollar. Y eso también es fundamental. Y fundamental también a nivel económico, porque son puestos de trabajo de valor añadido, que además son bien remunerados. Y eso es fundamental para nuestra juventud, para los que están estudiando y para los profesionales actuales, recién graduados o no graduados. Y eso es, vuelvo y repito, tiene que ser una prioridad de todos nosotros. Raúl, muchísimas gracias a todos por este momento y no sé si quieras comentar tú algo más ya para despedirnos. Yo simplemente agradecimiento a César y a Executive Forum, como siempre, por su invitación y por su amabilidad de compartir. Espero que el próximo sea presencial, ya sería una gran noticia para todos, lo podamos hacer sin mascarilla, presencial, y eso sería una gran noticia para todos los que estamos aquí y para todos los asistentes, a ver si la pandemia nos lo permite. Gracias a Siemens y a José Ramón por sus palabras y a todos los asistentes, por supuesto. Vale. Y indicar esto, que seguiremos trabajando de manera acelerada, rápida, para llevar a cabo todas las líneas e instrumentos que hemos comentado. O sea que muchísimas gracias. No, pues igualmente muchísimas gracias a Raúl Blanco, secretario general de Industria, y al director general de Siemens Industries por habernos acompañado, y a todos los asistentes. Y nada, pues en breve vamos a tener, aprovecho para recordar a los asistentes que muchos son que siguen de forma habitual. Dentro de un poco vamos a estar con la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva. Me imagino que saldrán también temas que tienen que ver con esto. El que quiera puede inscribirse a través de nuestra página web. Y nada, seguimos en contacto para futuras convocatorias. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Vamos a